No compré el coche por venganza. Sé que suena a cliché de película barata decir que el éxito es la mejor revancha. Pero cuando firmé el cheque por ese deportivo alemán de $200.000, no estaba pensando en ellos. No estaba pensando en la cara de mi hermano Julián, ni en la de Elena, ni siquiera en la de mi madre. Estaba pensando en el silencio. En lo bien que se siente cerrar una puerta pesada, hermética, y que el mundo exterior desaparezca por completo. Eso es lo que pagas con ese dinero: aislamiento. Seguridad. La certeza de que nada de lo que está afuera puede tocarte si tú no quieres. Vivo solo desde hace 5 años. Mi casa está en las afueras, en una zona donde los vecinos no hacen preguntas y las parcelas son lo suficientemente grandes como para no escuchar la televisión del de al lado. Es una vida tranquila. Me levanto a las 5:30 de la mañana, no por obligación, sino porque me gusta ver cómo entra la luz grisácea por los ventanales del salón. Me preparo un café negro, fuerte, y me siento a leer noticias financieras o correos del trabajo antes de que empiece la vorágine del mercado. Tengo mis rituales. Correr 10 kilómetros, ducharme con agua casi helada, mantener mi espacio impecable. El orden físico me ayuda a mantener el orden mental. A veces, cuando estoy en la terraza mirando hacia la línea de árboles que separa mi propiedad de la carretera, siento una especie de eco. No es dolor, ya no. Es como cuando te rompes un hueso y, años después, te molesta cuando cambia el clima. Es una memoria física de un trauma que mi mente ya ha procesado, pero que mi cuerpo se niega a olvidar del todo. La gente que me conoce ahora, mis socios, mis pocos amigos, me ven como un hombre estoico, quizás un poco frío, pero fiable. Una roca, me dijo una vez una mujer con la que salí un par de meses. No le corregí, pero por dentro pensé que las rocas no nacen, se forman a base de presión y golpes. Y yo tuve mi buena dosis de ambos. Para entender por qué ese coche y esa reunión familiar significaron el cierre de un ciclo, tengo que volver atrás. A la época en la que yo no era una roca, sino un hombre enamorado, confiado y, siendo brutalmente honesto conmigo mismo, bastante ingenuo. Conocí a Elena hace 8 años. Trabajábamos en el mismo edificio, pero en empresas diferentes. Coincidíamos en el ascensor, en la cafetería de la esquina. Lo nuestro no fue un flechazo de película. Fue una construcción lenta. Empezamos con saludos, luego charlas sobre el clima, luego cafés rápidos antes de entrar. Me gustaba su risa. Era una risa fácil, ligera, todo lo contrario a mi carácter, que siempre ha tendido a ser serio y previsor. Yo era el tipo que ahorraba cada centavo, ella era la que compraba flores porque sí un martes cualquiera. Me daba equilibrio. Me hacía sentir que la vida no era solo una lista de tareas pendientes. Cuando empezamos a salir formalmente, sentí por primera vez que encajaba en algún lugar. Yo nunca fui el favorito en mi casa. Ese puesto lo ocupaba Julián, mi hermano menor. Julián era el carisma personificado. Ruidoso, encantador, irresponsable. El tipo de persona que puede romper tu jarrón favorito y hacerte reír mientras barres los trozos. Mi madre lo adoraba. Le perdonaba todo: las deudas, los trabajos perdidos, las novias a las que engañaba. Yo era el hijo funcional, el que pagaba las facturas cuando el dinero escaseaba, el que arreglaba los desastres. Julián era el hijo amado. Elena parecía entender esa dinámica y, al principio, se ponía de mi lado. Tu hermano es un caso perdido, me decía cuando Julián me pedía dinero prestado por tercera vez en el mes. No sé cómo tienes tanta paciencia. Yo me sentía validado. Por fin alguien veía el esfuerzo que me costaba mantener la paz familiar. Nos comprometimos a los 2 años de relación. Fue un momento feliz, o al menos así lo recuerdo en las fotos. Le di un anillo que me costó 6 meses de sueldo. Ella lloró, dijo que sí, y empezamos a planear una vida. Pero la erosión es un proceso lento. No te das cuenta de que el acantilado se está cayendo hasta que ya no tienes suelo bajo los pies. Las cosas empezaron a cambiar de forma casi imperceptible unos 6 meses antes de la fecha de la boda.
Julián acababa de perder su empleo en una agencia de publicidad, según él, por diferencias creativas. Según la realidad, porque nunca llegaba a tiempo, y, como siempre, acudió a mamá. Mamá, con esa voz de víctima que perfeccionó con los años, me pidió que ayudara a mi hermano. Solo hasta que se estabilice, dijo. Yo tenía un apartamento con una habitación extra que usaba de despacho. Elena prácticamente vivía conmigo, aunque mantenía su propio lugar por formalidad. Acepté que Julián se quedara unas semanas. Fue el primer error de una cadena de estupideces que cometí en nombre de la familia. Al principio, la convivencia fue tensa. Yo trabajaba muchas horas. Elena, que tenía un horario más flexible, solía llegar antes que yo. Cuando yo entraba por la puerta a las 7 u 8 de la tarde, a menudo los encontraba en la cocina. Nada sospechoso, o eso me decía mi cerebro lógico. Estaban cocinando, o riéndose de algún vídeo en el celular, o simplemente charlando. Julián tenía ese don de hacer que cualquiera se sintiera el centro del universo, y Elena, que siempre había sido crítica con él, empezó a suavizarse. En el fondo no es malo, solo es un poco inmaduro, me dijo una noche en la cama. Sentí un pinchazo de irritación, pero lo dejé pasar. Sí, supongo, respondí y apagué la luz. El ambiente en la casa cambió. Ya no había ese silencio cómodo que yo tanto valoraba. Ahora había música, había desorden, había una energía caótica que Julián traía consigo. Y lo peor era que a Elena parecía gustarle. Empecé a sentirme como el padre aguafiestas en mi propia casa. Yo llegaba cansado, queriendo cenar y descansar, y ellos estaban llenos de energía, hablando de planes, de películas, de chistes internos que yo no entendía porque tenías que estar ahí. Empecé a notar una distancia física con Elena. No era un rechazo frontal, era una frialdad pasiva. Si intentaba abrazarla mientras cocinaba, se ponía rígida un segundo antes de relajarse. Si intentaba iniciar algo en la cama, a menudo estaba muy cansada o le dolía la cabeza. Lo racionalicé. Estábamos estresados con la boda, el trabajo, la presencia de mi hermano. Es normal, me decía. Las parejas pasan por baches. Pero había cosas que no encajaban. Elena empezó a cuidar mucho más su apariencia, incluso para estar en casa. Se compró ropa interior nueva que yo no veía puesta. Cambió la contraseña de su teléfono. Cuando le pregunté, me dijo que era por seguridad de su trabajo. Yo quería creerle. Dios sabe que quería creerle. La alternativa era demasiado dolorosa para considerarla. Julián, por su parte, estaba más arrogante de lo habitual. Me lanzaba miradas burlonas cuando yo me quejaba del desorden o de los gastos. Relájate, hermanito, te vas a morir de un infarto antes de los 40, me decía, dándome palmadas en la espalda que se sentían más condescendientes que afectuosas. Mi madre, en las cenas de domingo, estaba encantada. Qué bueno ver que por fin se llevan bien Julián y Elena, decía, sirviendo el asado. Siempre supe que Julián solo necesitaba un poco de cariño familiar. Yo masticaba en silencio, sintiendo que la comida se me hacía bola en la garganta. La primera vez que sentí el miedo real, ese frío líquido que te baja por la espalda, fue un jueves. Yo debía estar en un viaje de negocios fuera de la ciudad hasta el viernes, pero la reunión se canceló y volví un día antes. No avisé. Quería darles una sorpresa, quizás proponerle a Elena salir a cenar. Entré en casa alrededor de las 4 de la tarde. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. El coche de Elena estaba fuera, pero el de Julián no, él usaba el mío viejo que le presté. Caminé hacia el salón y vi 2 copas de vino vacías en la mesa de centro. Raro, pensé. Eran las 4. Fui hacia el pasillo que daba a las habitaciones. La puerta de mi dormitorio estaba cerrada. La de la habitación de invitados, donde dormía Julián, estaba entreabierta. Me detuve frente a mi propia puerta. No escuchaba nada. Puse la mano en el pomo y giré. Estaba cerrada con llave. ¿Elena? Llamé.
Mi voz sonó extraña, ajena. Hubo una pausa. Unos segundos que se sintieron como horas. Luego. El sonido de sábanas moviéndose y pasos apresurados. Espera. Me estoy vistiendo. Gritó Elena desde adentro. Su voz sonaba aguda, nerviosa. Esperé. Me quedé allí parado en el pasillo, mirando la madera de la puerta, sintiendo como el corazón me golpeaba contra las costillas. Pasaron 2 minutos. Finalmente, la puerta se abrió. Elena estaba en bata, con el pelo revuelto y las mejillas rojas. ¿Qué haces aquí tan temprano? Preguntó, intentando sonreír, pero sus ojos evitaban los míos. Se canceló la reunión. ¿Por qué estaba cerrada la puerta? Estaba probándome el vestido de novia, dijo rápido. Demasiado rápido. No quería que lo vieras, dicen que da mala suerte. Miré hacia la cama. Estaba deshecha. No vi ningún vestido de novia por ninguna parte. ¿Dónde está el vestido? Pregunté, sintiendo que el aire se volvía denso. Lo guardé. En el fondo del armario. En serio, amor, no entres ahora, está todo desordenado. En ese momento, la puerta de entrada se abrió de golpe. Era Julián. Entró silbando, con bolsas del supermercado. Se detuvo en seco al verme. Por una fracción de segundo, vi pánico en sus ojos. Puro pánico. Pero desapareció tan rápido que dudé de si lo había visto. Hombre. El viajero ha vuelto, dijo, recuperando su sonrisa habitual. ¿Qué tal el viaje? Miré a Elena. Miré a Julián. Elena se ajustó la bata, cerrándose el cuello. Julián dejó las bolsas en el suelo con una calma ensayada. Bien, dije. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración de Elena a mi lado. Mi mente intentaba conectar puntos, pero mi corazón se negaba a aceptar el dibujo que formaban. Me dije que estaba loco. Que eran paranoias mías. Que mi hermano sería un idiota, pero no ese tipo de idiota. Que mi prometida me amaba. Pero la duda es como una mancha de humedad. Una vez que aparece, no puedes dejar de verla, y sabes que detrás de la pintura, la estructura se está pudriendo. Y yo, que siempre fui bueno analizando riesgos y estructuras, sabía que la mía estaba a punto de colapsar. Solo me faltaba encontrar la grieta definitiva, la certeza llegó 3 días después. Y no fue de una manera dramática ni cinematográfica. No hubo detectives privados ni persecuciones en coche. Fue la banalidad de la tecnología la que me destrozó la vida. Era martes por la noche. Yo estaba en el salón revisando unos presupuestos en mi portátil. Mi iPad, que solía usar para leer noticias, estaba cargándose en la mesa auxiliar, al lado del sofá. Elena y Julián habían salido a comprar cena porque la nevera estaba vacía. Llevaban fuera más de 1 hora para un trayecto que tomaba 20 minutos. De repente, la pantalla del iPad se iluminó. Era una notificación de iMessage. Mi cuenta y la de Elena estaban vinculadas en familia para compartir compras de aplicaciones, pero ella a veces usaba mi tableta para ver series y, por descuido, había dejado su sesión iniciada. No era la primera vez que pasaba, pero nunca antes me había importado. El mensaje apareció en la pantalla de bloqueo. Era de un contacto guardado como J. Ya no aguanto más el teatro. Su cara de amargado me quita el hambre. ¿Segura que no podemos decirle ya? Sentí que el estómago se me llenaba de plomo hirviendo. Me quedé mirando la pantalla, paralizado. Mis manos empezaron a temblar, no por miedo, sino por una descarga de adrenalina que mi cuerpo no sabía cómo procesar. Deslicé el dedo. No había código. Entré en la conversación. No tuve que leer mucho para que mi mundo se viniera abajo. Estaba todo ahí. No solo la infidelidad física, fotos, detalles explícitos que me revolvieron las tripas, sino la traición emocional. Se burlaban de mí. Julián me llamaba el cajero automático.
Elena se quejaba de mis manías de viejo, de lo aburrido que era en la cama comparado con él. Leí planes para después de la boda, cómo usarían mi dinero para renovar la casa, cómo mantendrían la aventura en secreto. Es perfecto, había escrito Elena hacía 2 semanas. Él paga, tú disfrutas. Solo tengo que aguantar sus charlas sobre economía por las noches. Dejé la tableta en la mesa con un cuidado excesivo. Como si fuera una bomba a punto de estallar. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Me sentía disociado, como si estuviera viendo a otro hombre parado en ese salón. Un hombre cuya vida acababa de ser declarada una farsa total. No grité. No rompí nada. Simplemente sentí un frío absoluto que me nacía desde los huesos hacia afuera. Escuché el ruido del motor del coche en la entrada. Risas al bajar. El sonido de la llave en la cerradura. Entraron con bolsas de comida china, riendo de algo que Julián acababa de decir. Se detuvieron al verme. Debieron notar algo en mi cara, porque la sonrisa de Julián se desvaneció al instante y Elena se puso pálida. Yo estaba de pie en medio del salón, con las manos en los bolsillos, mirándolos. No con odio, sino con una curiosidad mórbida. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Pasa algo? Preguntó Julián, dejando las bolsas en la mesa. Su tono era casual, pero sus ojos escaneaban la habitación buscando el peligro. Iba a hablar. Iba a decirles que lo sabía todo. Iba a echarles de mi casa. Pero Elena, con ese instinto de supervivencia de los culpables, atacó primero. Tenemos que hablar, dijo ella, soltando su bolso con fuerza. Ya no puedo seguir así. Me quedé callado, esperando. Sé lo tuyo, soltó. Su voz temblaba, pero era una actuación digna de un Oscar. Sé que me estás siendo infiel. Parpadeé. El nivel de audacia me dejó sin aliento. ¿Qué? Fue lo único que logré articular. No te hagas el tonto, continuó, ganando confianza al ver mi confusión. He visto cómo miras a tu secretaria. He visto los mensajes que borras. Llevo meses sospechando, pero ya no puedo más. Me das asco. Miré a Julián. Esperaba que él, mi hermano, mi sangre, se riera y dijera que era una broma absurda. Pero Julián negó con la cabeza, adoptando una postura de decepción moralina que me dio ganas de vomitar. Hermano, no pensé que fueras capaz, dijo él, cruzándose de brazos. Elena me lo contó hace unos días, pero no quería creerle. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Ella es una mujer increíble. Era una emboscada. Una proyección de libro de texto. Me estaban acusando de su propio pecado para justificar la ruptura, para quedar como las víctimas ante todos. Entendí el plan en un segundo, si yo era el malo, ellos podían consolarse, mutuamente después sin levantar sospechas. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Era mi madre. Tenía llave, por supuesto. Había venido a traer un postre que había hecho. Entró en medio de la tensión, y como si tuviera un radar para el drama, se dirigió inmediatamente hacia Julián y Elena. ¿Qué pasa aquí? Preguntó, mirando mi cara y luego la de Elena, que ya estaba forzando unas lágrimas. Mamá, dijo Julián, poniéndose al lado de Elena y pasando un brazo, protector por sus hombros. Él le fue infiel. Elena lo descubrió. Mi madre se giró hacia mí. No hubo duda en sus ojos. No hubo un «¿es verdad, hijo?» No hubo ni un segundo de vacilación. Su rostro se endureció con una expresión que yo conocía desde niño. La decepción que sentía cada vez que yo no era lo que ella quería. ¿Es cierto? Me espetó. No, dije, con la voz ronca. Señalé el iPad. ¿Si miran la tableta? No mientas más. Gritó Elena, interrumpiéndome, llorando ahora abiertamente. No intentes culpar a nadie más. Admítelo y ten un poco de dignidad. Mi madre ni siquiera miró el iPad. Dio un paso hacia mí, con los ojos llenos de reproche.
Siempre supe que había algo oscuro en ti, dijo mi madre, con una frialdad que me cortó más profundo que cualquier cuchillo. Tienes esa frialdad, esa falta de corazón. Julián tiene sus defectos, pero es puro sentimiento. Tú eres calculador. Me quedé helado. Mi propia madre. ¿De verdad vas a creer esto sin pruebas? Pregunté, sintiendo que la garganta se me cerraba. Mírala, está destrozada, dijo mi madre, señalando a Elena. Y Julián, mi pobre Julián está aquí apoyándola. Tú nunca la mereciste. Ella nunca fue para ti. Demasiada luz para tanta sombra. Nunca fue para ti. Esa frase resonó en la habitación, rebotando en las paredes de la casa que yo pagaba. Sobre los muebles que yo compré. Fue el clic final. El interruptor que apagó el sistema. Miré el iPad sobre la mesa. Podría haberlo cogido. Podría haberles enseñado los mensajes, las fotos, la fecha y hora de su traición. Podría haber luchado, gritado, desenmascarado a los dos monstruos y a la mujer ciega que los defendía. Pero, de repente, sentí un cansancio infinito. Un agotamiento tan profundo que me pesaban hasta los párpados. ¿Para qué? Si les mostraba la verdad, mi madre encontraría una forma de justificar a Julián, ella lo sedujo, tú la descuidaste. Elena inventaría otra mentira. Julián seguiría siendo el favorito. No valía la pena. Ninguno de ellos valía un minuto más de mi energía. El silencio que siguió fue absoluto. Los miré a los tres. Formaban un cuadro grotesco de lealtad retorcida. Tenéis razón, dije en voz baja. El llanto de Elena se detuvo un segundo por la sorpresa. Julián frunció el ceño. ¿Lo admites? Preguntó mi madre. No respondí. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. ¿A dónde vas? Gritó Julián, con un tono de nerviosismo. Creo que esperaban una pelea, gritos, algo que alimentara su drama. Mi calma los asustaba. Entré en mi cuarto. Saqué una maleta de mano del armario. Metí 2 trajes, ropa interior, mi neceser, mi portátil y el reloj que me regaló mi abuelo. No cogí nada que me recordara a Elena. Dejé el anillo de compromiso, que ella me había devuelto días antes para limpiarlo, sobre la mesita de noche. Salí al salón 5 minutos después. Ellos seguían allí, en la misma posición, como actores esperando la señal del director. Me voy, dije. ¿Te vas? Mi madre parecía indignada de que yo no me quedara a recibir mi castigo. Esta es tu casa, no puedes dejar a esta pobre chica así. La casa es mía, la corregí, mirándola a los ojos por última vez. Pero podéis quedaros con ella. Podéis quedaros con todo. Os merecéis los unos a los otros. Caminé hacia la puerta. Si cruzas esa puerta, no vuelvas a llamarme. Amenazó mi madre, usando su carta de triunfo habitual. No me detuve. No te preocupes, dije sin girarme. No lo haré. Salí a la noche. El aire estaba fresco. Caminé hacia mi coche, el que funcionaba. Me senté en el asiento del conductor y cerré la puerta. El sonido hermético del cierre centralizado fue la primera nota de mi nueva vida. Arranqué el motor. No miré por el retrovisor mientras me alejaba. Sentía el pecho vacío, como si me hubieran arrancado los órganos vitales, pero al mismo tiempo, sentía una ligereza extraña. La ligereza de quien acaba de soltar una carga de 100 kilos que no sabía que llevaba a cuestas. Conduje sin rumbo durante horas. Solo quería distancia. Kilómetros y kilómetros de asfalto negro entre yo y la mentira que había sido mi vida. Conduje hasta que el depósito de gasolina gritó pidiendo clemencia. Eran casi las 4 de la mañana cuando paré en una estación de servicio en medio de la nada, a unos 300 kilómetros de la ciudad. Mis manos, al soltar el volante, se quedaron con la forma del agarre, rígidas como garras. Fue allí, bajo la luz fluorescente y zumbante de la gasolinera, mientras llenaba el tanque, cuando la realidad me golpeó.
No el dolor emocional, sino el físico. Vomité en una papelera metálica junto a los surtidores. Solo bilis y café. Mi cuerpo estaba rechazando la toxicidad de las últimas horas. No volví a la ciudad. No tenía a dónde ir, y la idea de un hotel me repugnaba. Necesitaba aire. Necesitaba que el horizonte fuera algo más que edificios y mentiras. Recordé una cabaña en la sierra que un viejo cliente intentaba vender. Estaba medio abandonada, lejos de las rutas turísticas. La llamé a la mañana siguiente desde un teléfono público. Había apagado mi celular y le había quitado la tarjeta SIM, y arreglé un alquiler temporal por 6 meses, pagando en efectivo por adelantado. Los primeros meses en la montaña no fueron poéticos. No hubo epifanías mirando el atardecer ni música de violines. Fue una supervivencia bruta. La cabaña tenía goteras. La calefacción era una estufa de leña que tenía que alimentar yo mismo y el aislamiento era total. Pasé semanas enteras sin hablar con otro ser humano. Me despertaba, cortaba leña hasta que me ardían los músculos. Corría por senderos de tierra hasta que los pulmones me quemaban, y luego me sentaba en el porche a mirar la nada. El dolor venía por oleadas. A veces era rabia, una furia incandescente imaginando a Julián tocando a Elena, riéndose de mí en mi propia cama. Otras veces era una tristeza profunda, pesada, que me dejaba pegado al sofá viejo durante días. Pero poco a poco, el silencio empezó a curarme. O más bien, a cauterizar la herida. Contraté a un abogado feroz en la ciudad. Le di instrucciones claras: vender la casa donde vivíamos. No me importaba el precio, solo quería deshacerme de ella. También le encargué cancelar todas las tarjetas de crédito adicionales, retirar mi nombre de cualquier préstamo conjunto y bloquear cualquier intento de contacto de mi familia. El informe del abogado fue breve y satisfactorio. El desalojo se realizó sin incidentes, aunque hubo resistencia verbal. La propiedad se vendió en 2 semanas. Supe, por leer entre líneas, que Julián y Elena habían montado un espectáculo, gritando sobre derechos que no tenían. Mi madre había intentado llamar a mi oficina 40 veces el primer día. Luego, silencio. Se dieron cuenta de que el grifo se había cerrado. Sin mi sueldo, sin mi casa, sin mi paciencia, tuvieron que enfrentarse a la realidad de sus propias economías. Pasaron 3 años. Volví a la civilización, pero no al mismo lugar. Me mudé a una ciudad costera a 2 horas de distancia, un centro financiero importante. Me sumergí en el trabajo con una obsesión que asustaba a mis colegas. No tenía vida social, no tenía familia, no tenía pasatiempos. Solo tenía ambición y tiempo. Trabajaba 18 horas al día porque, si paraba, los recuerdos intentaban volver. Y funcionó. Mi patrimonio se multiplicó. Mis inversiones dieron frutos absurdos. Me convertí en socio de la firma en tiempo récord. La gente empezó a respetarme, no por mi carisma, que había muerto aquella noche en el pasillo de mi casa, sino por mi eficiencia brutal. Me volví intocable. Fue entonces cuando compré el coche. Un coupé deportivo alemán, gris pizarra, edición limitada. $200.000 de ingeniería perfecta. Cuando me senté en él por primera vez en el concesionario, cerré la puerta y el mundo exterior desapareció. El aislamiento acústico era absoluto. El olor a cuero nuevo, la frialdad del aluminio cepillado. La respuesta del motor que rugía con una autoridad tranquila, era como una armadura. No lo compré para presumir. Lo compré porque era un símbolo de mi control. En ese coche, yo decidía la velocidad, la dirección y la temperatura. Nadie más tocaba el volante. Una semana después de comprar el coche, llegó la invitación. No sé cómo consiguieron mi nueva dirección. Supongo que alguien de la familia lejana, algún primo o tío con el que no había cortado lazos del todo, se fue de la lengua. Era un sobrecolor crema, con caligrafía cursiva. Reunión familiar de los García, 50 aniversario de los abuelos. Sábado, 24 de agosto. Finca Los Robles. La sostuve en la mano, sintiendo el peso del papel.
Mi primera reacción fue tirarla a la basura. ¿Para qué ir? Yo ya no era un García, no en espíritu. Ellos me habían expulsado, me habían tachado de traidor y adúltero para cubrir sus propias miserias. Pero luego leí la nota escrita a mano en el reverso. Era letra de mi madre. Hijo, sé que estás enfadado. Pero son los abuelos. Julián y Elena ya están casados y tienen un bebé. La vida sigue. Deja el rencor y ven a saludar. Te perdonamos. Te perdonamos. Esas dos palabras me hicieron soltar una carcajada seca, solitaria, en mi ático de lujo con vistas al mar. Me perdonaban. Ellos, los arquitectos de mi destrucción, tenían la magnanimidad de perdonarme por el crimen que ellos inventaron. La audacia era tan inmensa que casi resultaba admirable. Me imaginé la escena. Ellos allí, triunfantes. Julián y Elena jugando a la familia feliz, mi madre presumiendo de su nieto, todos contando la historia del pobre hermano mayor que se volvió loco y huyó por vergüenza. Si yo no iba, esa sería la verdad oficial para siempre. Si yo no iba, yo era el cobarde que se escondía. Miré las llaves del deportivo sobre la mesa de cristal. Miré mi reflejo en el ventanal, un hombre en forma, vestido con ropa a medida, con una mirada que ya no pedía aprobación a nadie. No iba a ir para pelear. No iba a ir para gritar. Iba a ir para que me vieran. Simplemente para existir frente a ellos. Decidí que iría. Pero no llegaría temprano para ayudar a poner las mesas como hacía el viejo yo. Llegaría cuando yo quisiera. El día de la reunión me vestí con calma. Un traje azul oscuro, sin corbata, camisa blanca impecable. Zapatos italianos. Me puse el reloj que me compré con mi primer gran bono, un cronógrafo pesado y elegante. Me miré al espejo y no vi a la víctima. Vi a un desconocido que me caía bien. Bajé al garaje. El coche brillaba bajo los focos. Me subí, conecté mi teléfono y puse una lista de reproducción de jazz suave. Nada de música agresiva. Quería calma. El trayecto hacia la finca duró 1 hora. Conduje suavemente, disfrutando de la potencia contenida del motor. Sabía que la mayoría de mi familia, incluidos mis tíos y primos, no sabían la verdad. Solo sabían la versión de mamá. Iba a meterme en la boca del lobo, pero esta vez, el lobo no tenía dientes que pudieran atravesar mi piel. Llegué a la entrada de la finca. Era un lugar alquilado, bonito pero modesto. Había varios coches aparcados en la grava. Reconocí el sedán viejo de mi padre, el monovolumen de mi tía Clara. Y vi un hueco vacío cerca de la entrada principal. Respiré hondo. El aire acondicionado mantenía el interior a 19 grados perfectos, pero fuera hacía un calor húmedo de agosto. Apagué el motor. El silencio volvió. Miré hacia el grupo de gente que estaba en el jardín, a unos 50 metros. Estaban todos allí. Vi a mi madre con un vestido floral. Vi a mi padre cerca de la parrilla. Y luego los vi a ellos. Julián y Elena. Estaban de pie junto a una mesa plegable. Elena tenía un niño en brazos. Julián gesticulaba, con una cerveza en la mano, seguramente contando alguna anécdota exagerada. Se veían normales. Incluso un poco desgastados. Elena había ganado peso, su postura era de cansancio. Julián llevaba una camisa que le quedaba un poco estrecha y parecía sudar demasiado. No sentí odio. No sentí amor. Sentí la fría satisfacción de un científico que observa un cultivo de bacterias bajo el microscopio. Abrí la puerta del coche. Puse un pie en la grava. El sonido crujió bajo mi suela de cuero. Me ajusté la chaqueta, me puse las gafas de sol y comencé a caminar hacia ellos. La conversación en el jardín se detuvo poco a poco, como una ola que retrocede. Uno a uno, se giraron. Primero mis primos, luego mis tíos. Finalmente, mi madre. Y por último, Julián y Elena. El silencio que cayó sobre la reunión familiar fue absoluto.
Solo se oía el canto de las cigarras y el sonido distante de un perro ladrando. Caminé despacio, con la barbilla alta, sintiendo sus miradas clavarse en mí. No miré a nadie en particular hasta que estuve a 3 metros del grupo principal. Me quité las gafas de sol y miré directamente a mi madre, luego a Julián. Julián bajó la cerveza lentamente. Su cara pasó de la sorpresa al miedo en un segundo. Elena apretó al niño contra su pecho, como si yo fuera a robárselo. Hola, dije. Mi voz sonó tranquila, profunda, resonando en el aire estancado de la tarde. Felicidades a los abuelos. Nadie respondió al principio. Estaban demasiado ocupados procesando lo que veían, el coche de lujo al fondo, el traje caro, la postura de poder. Estaban esperando al hermano roto, a la oveja negra avergonzada. Y lo que tenían delante era algo que no sabían cómo catalogar. Hijo, empezó mi madre, dando un paso vacilante hacia mí. Su tono era una mezcla de reproche y asombro. Llegaste tarde. Sonreí. Una sonrisa pequeña, educada, que no llegaba a los ojos. El tráfico, mentí suavemente. Pero parece que llegué justo a tiempo para ver el espectáculo. En ese momento, un ruido fuerte y metálico rompió la tensión. Todos nos giramos hacia la carretera. Un coche viejo, un hatchback destartalado con el parachoques colgando y echando humo negro. Intentaba subir la cuesta hacia la finca. El motor tosió y murió a 200 metros de la entrada. Reconocí el coche. Era el que yo le había regalado a Julián hacía 6 años, cuando él consiguió su primer trabajo. Ahora era chatarra. Elena se puso roja de vergüenza. Julián cerró los ojos, humillado. Vaya, dije, volviendo a mirarlos. Parece que tenéis problemas mecánicos. La comparación visual era brutal. Mi deportivo alemán reluciente detrás de mí, y su vida humeante y averiada a 2 calles de distancia. No tuve que decir nada más. La realidad estaba hablando por mí, el silencio era palpable. La gente en el jardín, que momentos antes había estado llena de charlas y risas, miraba alternativamente mi coche, que parecía un meteorito recién aterrizado, y el montón humeante de metal en la carretera. Julián estaba en medio, dividido entre correr a revisar su coche o correr hacia mí para salvar las apariencias. Mi madre fue la primera en moverse, obligando a una sonrisa tensa. Qué bien te ves, hijo, dijo, intentando sonar cálida. ¿Pasa? El abuelo quiere verte. Ignoré la invitación. Mi mirada se posó en Elena, que evitaba el contacto visual, sus manos agarraban con fuerza al niño. Elena, dije, y el nombre sonó como una formalidad olvidada. Te veo. Ella asintió, apenas audible. Julián, incapaz de soportar la humillación pública, me hizo una seña con la cabeza, pidiéndome que me apartara. Me di cuenta de que necesitaba una audiencia privada para intentar recuperar el control. Acepté. No por cortesía, sino porque era la única forma de obtener el cierre que había viajado 600 kilómetros para conseguir. Caminamos en silencio hacia un rincón apartado junto a unos laureles. La sombra era fresca, un alivio del calor de agosto. ¿A qué has venido?, preguntó Julián, sin rodeos. Estaba sudado y nervioso. Ya no era el tipo carismático, era un hombre pequeño y agotado. Me invitasteis, respondí, con un tono neutro que lo enfureció. No, no lo hicimos. Mamá lo hizo, por el aniversario. Pero vienes aquí con esa cosa, señaló mi coche con desprecio, pero había envidia pura en su voz. ¿Vienes a restregárnoslo en la cara? ¿Crees que he pasado 3 años construyendo una vida entera solo para arruinar tu barbacoa? Pregunté, sintiendo un leve asomo de lástima. No seáis tan arrogantes. Me crucé de brazos. Vamos al grano, Julián. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué la mentira? Él vaciló. Luego, sus ojos se endurecieron. Tú lo tenías todo, hermano. Siempre lo tuviste. El control, la estructura, el respeto.
Mamá siempre me defendía, sí, pero siempre te admiraba a ti. Eras la opción segura. Elena me buscó porque se aburrió de la seguridad. Hizo una pausa, y por primera vez, hubo un destello de verdad en su mirada. Cuando vimos el iPad, tú ya sabías algo, ¿verdad? Y entonces tuvimos que atacarte. No podíamos permitir que la familia supiera que yo le había quitado la prometida a mi propio hermano. Y por eso inventasteis que yo la engañaba, dije, sintiendo que un nudo de años se desataba en mi pecho. Para que ella pudiera ir de víctima, y tú de héroe salvador, y mamá pudiera justificar su favoritismo. Sí, admitió, soltando el aire, como si esa simple palabra le hubiera pesado durante años. En ese momento, Elena se acercó con el bebé en brazos, la cara tensa. Había escuchado el final de la conversación. Tenías razón al irte, dijo, sin dirigirse a mí, sino al suelo. Todo es un desastre sin tu dinero. Julián no tiene trabajo estable, y me siento atrapada. Pero en ese momento, era emocionante. Tú eras tan seguro que era aburrido. Él era el caos. Miré a Elena. Ella me había parecido la luz, la alegría. Ahora solo veía la mezquindad y el vacío. Entiendo, dije. Mi tono era tan tranquilo que pareció enojarles más que cualquier grito. ¿Entiendes? Julián estaba indignado. ¿No estás enfadado? Nos costó todo. Perdimos la casa, mi madre. Lo perdí yo, lo interrumpí, levantando mi voz solo lo suficiente para sonar definitivo. Yo perdí mi fe en mi familia y en la mujer que amaba. Y a cambio, gané la verdad. Vosotros ganasteis una vida construida sobre una mentira. Esos 3 años han sido mi reconstrucción. Yo no me fui por vergüenza. Me fui por respeto a mí mismo. Me di cuenta de que no tengo que gastar mi energía en personas que ven en mí un obstáculo o una billetera. Me acerqué a Julián y le puse una mano en el hombro, un gesto que se sintió duro y frío. La mentira ya no es mi problema, Julián. Es vuestro problema. Y la verdad es esta, no os perdono, porque lo que hicisteis no es perdonable. Y no lo necesito. Yo no os necesito. Me giré hacia Elena, que me miraba con una mezcla de miedo y una nostalgia extraña. Ya no me aburres, dijo ella en voz baja. Tú ya no me importas, respondí honestamente. Esa fue mi decisión final. No hubo una reconciliación forzada, ni una explosión de ira. Solo una tranquila, adulta, y definitiva negación a formar parte de su miseria. Elegí mi paz sobre su drama. Me di la vuelta y regresé al centro de la reunión. Mi madre, que había estado observándonos de lejos, me abordó. ¿Qué pasó? ¿Estáis bien? Preguntó, intentando recuperar el control. Estamos perfectamente, dije, buscando a los abuelos. Los abracé, deseándoles un feliz aniversario y entregándoles un sobre con un cheque sustancial. Me tengo que ir. Ha sido un placer veros a todos. Mi madre intentó ponerme la mano en el brazo. No te vayas así, hijo. Después de tanto tiempo. Me fui en silencio hace 3 años, mamá, dije, mirándola fijamente. Y elegí a quién llevar conmigo. Vosotros no erais parte de esa elección. Le di la espalda y caminé hacia mi coche. Los invitados me abrieron paso en silencio, mirando mi figura impecable, mi coche reluciente, y la familia rota que dejaba atrás. Me senté en el asiento del conductor. El cuero estaba frío bajo mi cuerpo. Arranqué el motor con un rugido bajo y potente. Julián y Elena seguían parados bajo el laurel, él con las manos en la cabeza, ella con el niño, observando cómo mi coche giraba y se dirigía hacia la salida. No miré por los retrovisores. La potencia me impulsó hacia adelante, dejando atrás el aire estancado y el calor pesado de la falsedad. El único sonido era el jazz suave que salía de los altavoces de alta fidelidad, y la certeza de que, esta vez, el silencio no era un vacío, sino un escudo. Me fui en el mismo silencio en el que llegué.